Bienvenidos nuevamente al seminario El síntoma en los niños de la Cátedra Psicoanálisis 2 de la Facultad de Psicología de la UNR en este año 2020 tan particular. Bueno, estamos recorriendo la clase número 4 con el material que había quedado pendiente en la clase número 3. Este material que estábamos trabajando se trata de los textos prepsicoanalíticos. Empezamos por el proyecto de psicología con las dos vivencias y seguimos con la carta 52. Había quedado en un punto específico de la carta 52, pero antes de ir a ese punto específico en el que habíamos cortado el video anterior, quiero leerles un poquito una frase que aparece en el texto La clínica, Freud y la clínica del síntoma, por el que estuvimos andando un poquito en el seminario, y me parecía importante retomar esta frase que es muy buena para poder pensar estos textos prepsicoanalíticos y poder pensar hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Estoy en el texto Freud y la clínica del síntoma, en el punto 3, síntoma y fijación. Dice allí Roberto Bertolet: comencemos por el concepto de fijación. A fin de dar cuenta de una fuerza muy activa en todo síntoma, una inscripción imborrable de un primer encuentro con el goce. ¿No? Una inscripción imborrable de un primer encuentro con el goce. A esta frase los quería llevar para poder articular de esa inscripción imborrable de un primer encuentro con el goce, ¿cómo sería en el término freudiano que nosotros estamos recorriendo esto de goce? La propuesta mía que les hacía en el seminario, cuando tuve algunas consultas sobre esta frase, es que pensemos que en este momento de las formulaciones freudianas, esto podríamos analogarlo a excitación, o sea, un primer encuentro con la excitación, un primer encuentro con la tensión que es real y un primer encuentro con eso que carga al organismo. Fíjense que volvimos a la primera retranscripción que Freud llama en ese momento signos de percepción, ¿no? Donde desde una percepción pura se va a realizar esta retranscripción que llama fijación y que a ese piso, a esa fase, la llama signos de percepción, que queda de esa percepción pura algo que se fija, que tiene que ver con esta excitación que es completamente orgánica. Estamos en un piso, como siempre les digo, muy, muy originario. Avanzando un poquito y volviendo a releer el texto, ustedes encontrarán que Freud a veces habla de retranscripción y a veces habla de traducción. Yo quería también un poco especificar esos términos. De una fase a otra va a haber retranscripción. Ahora, tiene que haber también traducción. ¿Por qué tiene que haber traducción? Porque ese material que se reinscribe en otra fase también va a ser traducido. ¿Por qué se tiene que traducir? Como si fuese una lengua, ¿no? Imagínense si pasan de un país a otro. Bueno, el material para hablar va a tener que traducirse. Pasa de una fase a otra y tiene que traducirse porque son distintas las leyes que rigen los sistemas. No es lo mismo la ley por simultaneidad que nosotros encontramos en la primera retranscripción a la ley ya de causalidad que encontramos en la segunda retranscripción.
Entonces, además de retranscribirse, de hacerse por sucesivas retranscripciones y así armar lo que Freud llama estratificación, no solo tiene que haber esa retranscripción, sino traducción de ese material. Ahora bien, Freud dice, no todo el material se traduce. Hay un material que queda intraducible, que no se puede traducir, que es resistente a la traducción. Entonces, eso que no se traduce va a quedar del lado del borde anterior, digamos, para que se entienda, del borde anterior de esta frontera que saben son momentos de la vida, ¿no? Entonces Freud dice, se tiene que contar con una traducción de estos materiales de momentos a momentos de la vida, pero dice hay un material que no se traduce, que es resistente a la traducción, ¿no? Para Freud ahí va a usar la palabra, ustedes lo pueden encontrar en las dos traducciones, en Echeverry usa represión. ¿Qué sucede acá? Que al ocurrir esa represión, lo que se produce a nivel económico en el aparato es displacer. Se genera displacer. Esta palabrita quiero que la conserven porque hacia el final de esta clase vamos a tratar de leer qué quiere decir Freud con ese displacer que se genera. Acá está bien, es lo que habíamos más o menos recorrido en la clase anterior. Ahora, dice Freud, en el punto en el que habíamos quedado, hay un solo caso y uno solo para el cual esa inhibición de la que habla no basta, no alcanza, no es suficiente. Quedan los materiales inhibidos y elaborados, y el recuerdo y la elaboración va a hacer que este recuerdo no desprenda tanto displacer, pero dice Freud, hay un suceso que esta inhibición no alcanza. ¿Cuál es ese suceso? ¿De qué se trata? Ese solo ejemplo que Freud encuentra que hace que esta inhibición no alcance, son los sucesos sexuales, dice Freud. Son las vivencias sexuales. En ese caso de las vivencias sexuales, esa inhibición no es suficiente, ¿no? Bueno, y acá aparece uno de los puntos más problemáticos. Desde mi lectura, aparece uno de los puntos más problemáticos del texto, ¿no? Dice, ¿pero por qué? ¿Qué causa esto? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Por qué estos sucesos sexuales siguen generando tanto displacer, nuevo displacer? Dice que las magnitudes de excitación que ellos desprenden, así lo van a encontrar en el texto, que las magnitudes de excitación que estos sucesos, recuerdos sexuales o sucesos sexuales desprenden, crecen por sí solas. Fíjense al punto, al detalle que construye Freud, porque esto es una carta feliz y él va construyendo una idea de cómo él se imagina que se inscriben o no se inscriben, se transcriben o no se transcriben, se traducen o no se traducen estos sucesos de la vida, ¿no? ¿Se entiende dónde apunta Freud? Cuando él está construyendo qué problema puede haber con esta vivencia sexual, dice, genera un displacer que crece por sí solo. Ahora bien, dice Freud, no es tan sencillo este asunto, porque no todos los sucesos sexuales generan displacer, ¿no? Freud siempre encuentra una argumentación en su contra. Va contra su propia argumentación y esto es lo que lo hace seguir construyendo y seguir sus formulaciones. Incluso
en forma contrapuesta, no contradictoria, se contrapone una argumentación para poder seguir argumentando. Dice, bueno, entonces yo dije que hay un solo caso para el cual esta inhibición no basta, que son los sucesos sexuales, ¿no? Que esos sucesos sexuales generarían mucho displacer, un displacer creciente en el aparato, ahora explico el lapsus, un displacer creciente en el aparato, pero ocurre que no todas las vivencias sexuales son displacenteras. Hay vivencias sexuales que son placenteras, dice Freud. Y acá construye una hipótesis donde dice lo siguiente: cuando una vivencia sexual es recordada por diferencia de fase a raíz de un desprendimiento de displacer, se genera represión. Y a raíz del placer, compulsión. Fíjense cómo él tiene que distinguir ahí que si se trata de una vivencia que generó displacer, lo que va a ocurrir va a ser la represión, y si se trata de una vivencia sexual recordada en distintas fases, ¿no? Que generó placer, va a producir una compulsión. Hace a partir de ahí un cuadro que acá vuelvo a resaltar que estamos hablando de unos textos de formulaciones prepsicoanalíticas. Hace ahí un cuadro donde los remite a distintos momentos de la vida. Entonces subraya que según en qué momento de la vida fueron actuales esas vivencias sexuales, vamos a hablar de las distintas neurosis. Entonces, dice que para la histeria, esos recuerdos reprimidos fueron actuales entre el 1,5 años y los 4. Para la neurosis obsesiva, esos recuerdos sexuales infantiles fueron actuales entre los 4 y los 8 años. Para la paranoia fueron actuales esos recuerdos sexuales infantiles entre los 8 y los 14. Y para la perversión, esto es muy interesante como lo aborda Freud, para la perversión, fíjense que estamos antes de 1905, el próximo texto que vamos a recorrer es 1905. Dice, para la perversión, dice, puede pensarse que su condición tiene que ver con que la defensa o se produjo muy tarde. La defensa, como venimos pensando, ¿no? Que se defiende de estos sucesos sucedidos en la infancia, o sea, lo intraducible. Esa defensa o se produjo de manera muy tardía o no se produjo nunca. Entonces ahí ustedes van a reconocer para esos recuerdos sexuales que alguna vez fueron actuales, este cuadro de Freud, que yo decía es prepsicoanalítico porque acá parece que Freud intentara primero acompasar su teoría anímica con bases orgánicas, que lo hace, ¿no? Y segundo, porque parece que es un desarrollismo, que está hablando casi evolutivamente en relación a la edad y a la vivencia sexual. Vamos a seguir en otro video un poquito más.